Vascularización de los pulmones y las pleuras. Cada pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y dos venas pulmonares que drenan la sangre procedente de él. Las arterias pulmonares derecha e izquierda se originan del tronco pulmonar a nivel del ángulo esternal, ¿cómo se le llama a ese plano? El plano transverso del tórax. Aquí está la bifurcación de la tráquea en lo profundo, pero también aquí se origina, ¿sí?, las arterias pulmonares del tronco pulmonar a nivel del ángulo esternal y transportan sangre pobre en oxígeno, sangre venosa, hacia los pulmones para que se oxigene, hematosis. Cada arteria pulmonar pasa a formar parte de la raíz del pulmón correspondiente, la derecha al pulmón derecho y la izquierda al izquierdo, ¿verdad? Y se divide secundariamente en arterias lobulares. Las arterias lobulares superiores derecha e izquierda para el lóbulo superior y la arteria lobular superior derecha se origina antes de entrar en el ilio, ¿sí?, la derecha, por eso es que es eparterial. Continuando dentro del pulmón, la arteria desciende posterior y lateralmente al bronquio principal como arteria lobular inferior del pulmón izquierdo. Y entonces aquí estamos observando, esta es la izquierda y aquí la arteria pulmonar derecha. Están pintadas de azul porque llevan sangre venosa, ¿verdad? Y entonces van a dar, cada una arteria van a dar una rama segmentaria, igual de este lado, arterias segmentadas, apical, posterior, anterior, medial, lateral, superior, basal medial, basal lateral, basal anterior, basal posterior. Cada una, y se van a ir ramificando de la misma manera. Y como una arteria intermedia que se dividirá en arterias lobulares inferior y media del pulmón derecho. Las arterias lobulares se dividen en arterias segmentarias terciarias. Las arterias y los bronquios están emparejados en el pulmón, se ramifican simultáneamente y recorren caminos paralelos. Quiere decir que no se separan los bronquios de las arterias o las arterias de los bronquios. Ahí estamos viendo entonces, por esto, ¿sí?, aquí tenemos la arteria pulmonar derecha y miren, se divide superior al bronquio y por eso es que se le llama eparterial. Y esta es inferior a la arteria hiparterial, ¿verdad? O hipoarterial, epiarterial, ¿verdad? Epiarterial, aquí está la arteria, ¿verdad? Y aquí está la primera, antes de dividirse en sus siguientes ramas, antes de entrar al ilio. Ahí tenemos otra distribución esquemática de esto, ¿verdad? En consecuencia, un par formado por una arteria lobular y un bronquio lobular secundarios abastecen cada lóbulo. Y un par formado por una arteria segmentaria y un bronquio segmentario terciarios abastecen cada segmento broncopulmonar del pulmón con la arteria situada normalmente en la cara anterior del bronquio correspondiente. Las venas pulmonares, una vena pulmonar superior e inferior en cada lado, transportan sangre rica en oxígeno, sangre arterial, desde los correspondientes lóbulos de cada pulmón hasta el atrio izquierdo del corazón. La vena lobular media es tributaria de la vena pulmonar superior derecha. Esto es en el lado. Tenemos dos venas pulmonares, ¿verdad? Una vena superior y una vena inferior. Superior e inferior. Las venas no llevan el mismo trayecto que las arterias, ni de los bronquios. Estas tienen un recorrido independiente. En el lado derecho tenemos que la arteria lobular media, esta que está aquí, va a tributar, desembocar o drenar en la vena pulmonar superior derecha. ¿Sí? Ahí es donde drena. Las venas pulmonares siguen al pulmón un curso independiente al de las arterias y los bronquios, discurriendo entre y recibiendo sangre desde los segmentos broncopulmonares adyacentes a medida que se dirigen hacia el ilio. No son iguales,
Ahí no tenemos vena lobular superior ni vena lobular media. Tenemos vena pulmonar superior, media e inferior. Punto. En el lado derecho, ¿verdad? Excepto en la región central periiliar, excepto ahí, en esta región periiliar del pulmón, las venas procedentes de la pleura visceral y de la circulación venosa bronquial drenan en las venas pulmonares. Excepto en la región central periiliar del pulmón, las venas que proceden de la pleura visceral y la circulación venosa bronquial drenan en las venas pulmonares. Un volumen de sangre poco oxigenado relativamente pequeño que entra en el gran volumen de sangre bien oxigenado que retorna al corazón. ¿Se entiende, verdad? Las venas de la pleura parietal se unen a las venas sistémicas, las de la pleura parietal a las venas sistémicas en las partes adyacentes de la pared torácica. Quiere decir entonces que las venas que están en esta parte, en la pared costal, van a hacerlo en las venas intercostales. Eso es lo que nos está diciendo él aquí. Las arterias bronquiales, pongamos atención en esto, proporcionan sangre para nutrir las estructuras que componen la raíz de los pulmones. Para nutrir las estructuras que componen la raíz de los pulmones. ¿Quiénes componen la raíz de los pulmones? Las arterias pulmonares. ¿Necesitan irrigación las arterias pulmonares en sus paredes? Por supuesto, ¿sí? Acuérdense que ellas tienen paredes o tejido endotelial, ¿verdad? Tienen su vasa vasorum, ¿sí? Las venas grandes también necesitan irrigación de su pared. Y los bronquios también necesitan irrigación. Y los nervios también necesitan irrigación. Todo necesita irrigación sanguínea, ¿verdad? Y entonces, ¿quién se encarga de eso? Las arterias bronquiales. Y además, los tejidos de sostén. ¿Qué es el tejido de sostén? El parénquima pulmonar, pues. Los bronquios están metidos en un tejido de sostén. ¿Sí? Ese tejido de sostén está nutrido por las arterias bronquiales, ¿sí? De los pulmones y de la pleura visceral, las arterias bronquiales. Las dos arterias bronquiales izquierdas, ya nos dice que son dos izquierdas. Aquí podemos observar la 1 y 2 izquierdas, ¿verdad? Van hacia los bronquios, miren, aquí están, hacia los bronquios. Normalmente se originan de forma directa de la aorta torácica. Normalmente es de la aorta torácica su origen, de las arterias bronquiales izquierdas. La única arteria bronquial derecha puede originarse también directamente de la aorta. Y entonces la observamos acá, que viene para acá. ¿Eh? ¿Estamos? Ahí está, esta es una bronquial y dos bronquiales izquierdas y una derecha. Sin embargo, lo más frecuente es que se origine indirectamente de la aorta torácica, la bronquial derecha, o bien de la porción proximal de una de las arterias intercostales, una arteria intercostal da origen a esta, posteriores superiores en general, la tercera arteria intercostal posterior derecha. En general, la tercera arteria intercostal posterior derecha. De ahí se origina la arteria bronquial derecha. O bien de un tronco común con la arteria bronquial superior izquierda, ¿verdad? Que eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es de la tercera intercostal derecha. Pero lo puede hacer también de la arteria bronquial superior izquierda. Las arterias bronquiales dan ramas para la parte superior del esófago. Entonces, aquí no, obviamente, aquí no se van a llamar arterias bronquiales, son arterias esofágicas que se originan de las arterias bronquiales. Y las que se salen de la aorta no, son arterias esofágicas. Cada arteria tiene su nombre. Arterias bronquiales para los bronquios, arterias esofágicas para el esófago. ¿De dónde se originan? Esa es otra cuestión. Discurren típicamente a lo largo de las caras posteriores de los bronquios principales, irrigando a estos y sus ramas, hasta los bronquios respiratorios, que ahí ya no tienen cartílagos, recuerdan, ¿verdad?
Las ramas más distales de las arterias bronquiales, imagínense ustedes, y vienen las arterias bronquiales, miren, hasta acá, las más distales, se anastomosan con ramas de las arterias pulmonares. En azul las arterias pulmonares y en rojo las arterias bronquiales. En las paredes de los bronquiolos, las paredes de los bronquiolos y en la pleura visceral, que es lo que yo estoy remarcando aquí, ¿verdad? Se unen. La pleura parietal es irrigada por las arterias que irrigan la pared torácica. La pleura parietal, ya esta es la segunda vez que nos lo dice, por la pared, las arterias que irrigan la pared torácica, quiere decir intercostales anteriores, intercostales posteriores, dependiendo de su origen, ¿verdad? Las venas bronquiales, si tenemos arterias bronquiales, hay venas bronquiales. Drenan solo una parte de la sangre aportada a los pulmones por las arterias bronquiales. Es muy pobre, ¿verdad? Principalmente aquella que se distribuye hacia la porción más proximal de la raíz de los pulmones o cerca de la raíz. Son periliares, ¿verdad? El resto es drenada por las venas pulmonares, especialmente la que procede de la pleura visceral. Acordemos entonces que las venas pulmonares llevan sangre oxigenada y entonces una pequeña cantidad de esa sangre poco oxigenada se va hacia las venas pulmonares. No pasa absolutamente nada. La pleura visceral, entonces, las regiones más periféricas del pulmón y los componentes distales de la raíz del pulmón. La vena bronquial derecha drena en la vena ácigos. La vena bronquial izquierda drena en la vena hemiácigos accesoria o en la vena intercostal superior izquierda. Las venas bronquiales reciben también algo de sangre de las venas esofágicas. El plexo linfáticos pulmonares se comunican libremente. El plexo linfático superficial, que está por debajo de la pleura, ¿sí? Superficial, y aquí lo podemos observar. Plexo, cada vez que oímos plexo, quiere decir que está enredado, ¿verdad? Subpleural, por debajo de la pleura, se sitúa profundo a la pleura visceral. Aquí está la pleura visceral, profundo a ella. Pero ese es el superficial, ¿verdad? Plexo linfático o superficial es profundo a la pleura visceral y drena en el parénquima, que es el tejido pulmonar, y la pleura visceral. Los vasos linfáticos de este plexo superficial todos estos plexos llegan a la región periliar, cerca de la raíz. Y entonces de este plexo superficial drenan en los nódulos broncopulmonares, nódulos linfáticos iliares que están en el ilio, en la región del ilio pulmonar. ¿Cómo se llaman los nódulos linfáticos que se encuentran alrededor del ilio? Broncopulmonares. El plexo linfático broncopulmonar profundo. Estamos hablando de todo lo que es profundo a la superficie. Aquí está el superficial y drena aquí. Todo lo que es superficial drena aquí en los broncopulmonares. Nódulos linfáticos broncopulmonares del lado derecho y del lado izquierdo. El plexo linfático broncopulmonar profundo se localiza en la submucosa de los bronquios y en el tejido conectivo peribronquial, no es superficial, peribronquial. Este está dedicado principalmente al drenaje de las estructuras que forman la raíz del pulmón. Todos los bronquios lobulares, arterias lobulares, venas lobulares no hay, ¿verdad? Pero todos los segmentos y subsegmentos así, todo eso está drenando aquí. Los vasos linfáticos de este plexo profundo drenan inicialmente en los nódulos linfáticos pulmonares intrínsecos. ¿Qué quiere decir? Que están adentro del pulmón, a lo largo de los bronquios lobulares. Inicialmente en los nódulos linfáticos intrínsecos, a lo largo de los bronquios lobulares. Los vasos linfáticos de estos nódulos, de los intrínsecos, linfáticos pulmonares intrínsecos, se continúan siguiendo los vasos bronquiales pulmonares hasta el ilio del pulmón, donde drenan también en los nódulos linfáticos broncopulmonares, acá. El superficial directamente al broncopulmonar,
El profundo primero a los broncos pulmonares intrínsecos y luego a los broncopulmonares. A partir de los nódulos linfáticos broncopulmonares, la linfa procedente tanto del plexo linfático profundo como del superficial, del profundo y del superficial, ambos drenan en los nódulos linfáticos traqueobronquiales superiores, superior e inferiormente a la bifurcación de la tráquea, superior e inferiormente a la bifurcación de la tráquea, y los bronquios principales respectivamente, de la tráquea y de los bronquios principales respectivamente. El pulmón derecho drena sobre todo a través de los sucesivos grupos de nódulos del lado derecho. Lado derecho, lado derecho, lado derecho, lado derecho. Ahí está, se va hasta acá. Ahí se va todo lo superficial y profundo por el lado derecho. El lóbulo superior del pulmón izquierdo drena principalmente a través de los nódulos correspondientes del lado izquierdo. Lado izquierdo, igual que el otro, ¿verdad? Todo del lado izquierdo. Sin embargo, muchos, aunque no todos los linfáticos del lóbulo más inferior del pulmón izquierdo, todo lo basal, nos está diciendo aquí, todo lo basal, ¿sí?, drenan en los nódulos traqueobronquiales superiores derechos, y a continuación la linfa sigue la vía del drenaje del lóbulo derecho, ¿verdad? ¿Estamos? Quiere decir que una parte se va por el lado izquierdo, pero también hay una porción, la más inferior de la base izquierda, se va por el lado o la vía de los bronquios, de los nódulos traqueobronquiales superiores derechos. La linfa de los nódulos linfáticos traqueobronquiales pasa a través de los linfáticos broncomediastínicos derecho e izquierdo. La linfa de los nódulos linfáticos traqueobronquiales pasa a los nódulos linfáticos broncomediastínicos derecho e izquierdo, los principales conductos linfáticos que drenan las vísceras torácicas, los troncos linfáticos broncomediastínicos, tronco linfático broncomediastínico, tronco linfático broncomediastínico. No este gordo que está aquí, sino que este delgadito. Estos troncos terminan a cada lado en los ángulos venosos. Aquí podemos observar, viene, pasa posterior y drenan aquí en el ángulo venoso, vena yugular interna, vena subclavia derecha, vena subclavia izquierda, vena yugular interna izquierda, y entonces ahí drenan. A cada lado en los ángulos venosos, uniones de las venas yugulares interna y subclavia, respectivamente a cada lado. Sin embargo, el tronco broncomediastínico derecho puede fusionarse primero con otros troncos linfáticos, convergiendo aquí para formar un corto conducto linfático derecho, el corto conducto linfático derecho. El tronco broncomediastínico izquierdo puede terminar en el conducto torácico. El conducto torácico es este voluminoso conducto que es el más importante de los conductos linfáticos del cuerpo. El conducto torácico, ¿verdad? Se origina desde la cisterna del quilo y entonces el conducto torácico y finaliza en el ángulo venoso. La linfa de la pleura parietal drena en los nódulos linfáticos de la pared torácica, intercostales, paraesternales, mediastínicos y frénicos. Una minoría de los vasos linfáticos de la pleura parietal cervical drenan en los nódulos linfáticos axilares.